Muy bien. Bueno, en esta mañana vamos a tratar una temática como las que hemos estado llevando a cabo sobre la importancia de cómo cuidar nuestra salud mental y qué efecto tiene en nuestra salud física. Yo deseo que con la ayuda de Dios hayamos podido reflexionar lo que hemos estado tocando cada día, nuestros hábitos, el hecho de colocarlos en práctica. No sé si ya decidiste empezar con uno, si ya te retaste a empezar a renovar aquellas cosas que de pronto hemos dejado de hacer o continuar con las que ya estamos haciendo y fortalecerlas con la ayuda del Señor. Hoy, en esta mañana, quisiera hablar acerca de lo que es la influencia, cómo es que nosotros, a través de lo que pensamos, decimos y actuamos, podemos ser una influencia poderosa o quizás una influencia negativa para muchas las personas, para nuestras familias, para lo que nos rodea. Pero quiero centrarme en esta mañana en lo que dice Proverbios 23, versículo 7. Dice, porque tal como piensa en su corazón, así es él. Y quiero volverlo a leer. Dice, porque tal como piensa en su corazón, así es él. Y así es. Mira lo que dijo Norman Bis. No eres lo que piensas ser, sino lo que piensas, eso eres. Tus acciones no necesariamente reflejan lo que eres, tampoco tus palabras ni tu reputación. En última instancia, el producto de tus pensamientos nunca te elevarás por encima de tus conceptos, de lo que es bueno o lo que es malo, correcto o incorrecto. Lo que hay en tu corazón, eso eres. No se puede pensar en pobreza y tener riquezas. No puedes pensar en enfermedad todo el tiempo y tener salud. No se puede pensar en depresión y tener gozo. No, 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 no se puede pensar los pensamientos del diablo y tener los pensamientos de Dios. Tienes que guardar tu mente, hay que guardar los pensamientos. Así como dijo Salomón, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Quiero colocar un caso hipotético. Si alguno de nosotros practicamos algún deporte, quizás te has preguntado, en este caso, por ejemplo, el fútbol, a los que de pronto les gusta el fútbol, te has preguntado por qué los jugadores de cada equipo parecen ver cosas diferentes. Donde un equipo vio penalti, el otro vio una jugada limpia. Donde unos ven un golpe intencional, otros ven solamente un tropezón accidental. Los investigadores de la percepción humana han llegado a la conclusión o a una explicación muy sencilla. Ellos dicen que en última instancia cada uno ve lo que quiere ver. Si la jugada es pequeña, cada jugador, cada fanático la jugará de acuerdo a sus intereses y con mucha razón. Si esa jugada decide el campeonato, algunos de nosotros, con la forma como vemos las cosas, cuando unos ven fracaso, otros ven oportunidades. Cuando otros no ven salida, otros ven esperanza. ¿Saben? Quizás no hay mayor ejemplo para ilustrar esta realidad que la misión de los espías. Los espías fueron enviados por Moisés para inspeccionar la tierra de Canaán con el objeto de conquistarla. Y esa historia quizás la hemos leído muchas veces, o la hemos predicado, la hemos escuchado, y se encuentra en Números capítulo 13. Yo quiero leer tan solo unos versículos en esta mañana. Números 13, versículo 1 dijo, el Eterno dijo a Moisés, envía a algunos hombres que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviaréis un príncipe de cada tribu. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Eterno. Todos eran príncipes israelitas. Y ahí menciona de la tribu tal, de la tribu de Neftalí, de la de Gad, y bueno, sí sucesivamente. Cuando Moisés los envió a reconocer el país, les dijo, subid por el sur al monte, observar cómo es el país y el pueblo que lo habita, si es fuerte, si es débil, si es poco o es numeroso.
¿Cómo es el terreno, bueno o malo? ¿Cómo son las ciudades, si son de campamento o plazas fortificadas? Versículo 20. ¿Cómo es el terreno, si es fértil, estéril, si tiene árboles o no? Pero hay algo que mencionó: esforzaos y traed del fruto del país, pues era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron el país desde el desierto de Sin hasta Rehob, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar según lo que dice el texto? Primero, que fueron enviados 2 espías y estuvieron por 40 días. El pueblo fue abrigando esperanzas y guardaban anhelosa expectación. Es que iban a conocer una nueva tierra. Tenían una gran misión. El pueblo salió apresuradamente al encuentro de los mensajeros. Habían regresado sanos y salvos a pesar de los peligros. Bueno, ellos fueron, se les dijo que trajeran frutos. Resulta que, como nosotros sabemos, y hemos leído, trajeron un fruto, un racimo de uvas por 2 personas. eh, Traían muchos higos, traían granadas. Los espías empezaron a decir fuertemente o ciertamente fluye leche y miel. El pueblo se llenó de entusiasmo, era lo que habían visto. Estaban contando las cosas buenas que estaban pasando. Pero a veces en nuestro medio, tal vez hay personas que, o a veces nos ha pasado, que vemos las cosas de forma diferente, ¿verdad? Mire cómo dice la palabra de Dios. Versículo 25. Volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Versículo 26. Volvieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Le dieron la respuesta y le mostraron el fruto del país. Dijeron: llegamos al país a donde nos enviaste, que ciertamente mana leche y miel. Este es su fruto. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y vimos también allí a los hijos de Anat. Dice: pero los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir con esta gente porque son más fuertes que nosotros. Y empezó un proceso diferente. Primero dijeron que había lo que habían visto, las cosas positivas, buenas, extraordinarias, pero entonces después sucedió que empezaron a enfocarse en las dificultades, en los peligros, que habían visto los hijos de Anat, que era una tierra de gigantes. Bueno, enumeraron también, el texto sigue mencionando más adelante que las naciones eran poderosas, que las ciudades eran grandes, eran amuralladas, que era un pueblo fuerte, que había gigantes, bueno, que era incluso imposible de vencerlos. ¿Qué pasa cuando uno menciona o solo se enfoca en ese tipo de cosas? Al principio, cuando ellos dieron un buen dictamen, cuando ellos reconocieron lo que había de positivo, dice que el pueblo se entusiasmó, pero cuando nosotros nos enfocamos desde un punto de vista diferente, que vemos las cosas quizás con pesimismo, ¿verdad? Cuando vemos las cosas demasiado grandes, entonces la escena cambia. Vea lo que sucedió. En vez de llegar el aliento, la motivación, la expectativa, llegó el desaliento. Una sombra lóbrega cayó sobre el pueblo. Saben, el pueblo se olvidó de la omnipotencia de Dios. Se llenaron de angustia. Dice el texto que empezaron a llorar, empezaron incluso a murmurar contra Moisés y Aarón. La palabra de Dios dice, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos enseguida, que son, que más podremos nosotros que ellos. Qué palabras tan extraordinarias. Pero versículo 31, vea lo que pasó. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra esta gente porque son más fuertes que nosotros. Versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró aquella noche. Claro, no era para más.
¿Qué experiencia tan difícil podría ser enfrentarse a una situación de esas, a una nación como la que estaban describiendo a continuación? Pero hay algo interesante del texto y es que lo que acabamos de leer, que Caleb dijo, no, señor, no nos vamos a poner a llorar. Es que nosotros podemos más que ellos. Entonces los 10 empezaron a hablar nuevamente, pero antes de eso aparecen entonces, como mencionamos ahora, las palabras de Caleb cuando dice que podemos más que ellos. Cayó el pueblo un momento frente a las palabras de Caleb. No contradijo que las murallas eran altas. Tampoco dijo que los cananeos no eran tan fuertes. Recordó algo importante. Dios había prometido la tierra a Israel. Subamos luego, poseámosla porque podremos más que en ella. Ahí está la diferencia. Mientras que los 10 pintaron los obstáculos con colores más sombríos que antes. Ah, que todos los hombres son de gran estatura, que la tierra traga a sus moradores. Y entonces el pueblo fue allí cuando alzó y gritó y lloró aquella noche. El versículo 33, mire lo que dice. También vimos gigantes allí, a los hijos de Anat, raza de gigantes. ¿Saben? Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas. Así les parecíamos a ellos. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Pues los 10 espías dijeron, vimos un pueblo de gigantes y sus ciudades eran demasiado fortificadas. Pero Caleb y Josué, hombres que sabían lo que Dios podía hacer, hombres de fe, hombres que pensaban con optimismo, hombres que sabían que tenían que influenciar en una nación que estaba a merced de ellos, de lo que habían traído, lo que habían visto, lo que podrían decirles a las personas, de lo que ellos dijeran, de eso dependía de lo que podía quedar en sus mentes, sus corazones, la expectativa de lo que podía pasar. Así que Caleb y Josué dijeron, no importa que haya gigantes, en el nombre de Dios podremos conquistarlas. Ay, los 10 dijeron, no podemos, esa tierra traga a sus gigantes. Josué y Caleb dijo, no, es que la tierra es buena y el Señor nos va a ayudar. ¿No les parece maravilloso? Mire, los 10 comparados con ellos dijeron que parecían las langostas. Josué y Caleb dijo, no, con Dios de nuestra parte los comeremos como pan. Allí está la diferencia. Los 10 dijeron, ellos son más fuertes. Josué y Caleb dijo, no temáis, ni tengas miedo de ellos. Jehová peleará por vosotros. ¿Acaso no era la misma tierra? Claro, era la misma tierra. Y entonces, ¿cuál era la diferencia? Si los 10 estaban diciendo una cosa y Josué y Caleb estaban viéndolo de otro punto de vista. Ah, es que, ¿cómo es que nosotros vemos las cosas, hermanos? ¿Cómo es cuando nosotros estamos viendo que las cosas están difíciles? Cuando nos ha llegado una situación por la cual le embarga nuestra mente, nuestro corazón. Cuando hay una enfermedad, cuando hay dolor. A veces, cuando enfrentamos un tipo de cosas como estas o situaciones adversas, a veces solamente quizás nuestra mente se enfoca en lo que estamos pasando. Tal vez hemos perdido la esperanza. Tal vez hemos albergado en nuestro corazón, en nuestra mente, solamente que en mi situación no hay salida, pero me encantan las palabras de estos grandes hombres. Ah, es que frente a las cosas que nosotros pasamos, hay una gran diferencia. ¿Cómo ves las cosas? ¿Desde qué punto de vista las ves? Cuando nosotros creemos que Dios está con nosotros, es más fácil sobrellevar nuestra situación. Cuando nosotros vemos que todas las puertas se cierran, otros ven que hay una puerta que al final se abre. Yo les decía hace poco que alguien dijo que después de una noche oscura siempre habrá un sol radiante. Algunos ven que las cosas se nublan, otros ven que no, que las cosas van a salir mejor, que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Y cuando nosotros expresamos a las personas que están a nuestro lado, a las que más nos quieren, nosotros amamos, a nuestras familias, a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, y nos expresamos de esa forma, ¿saben?
ellos pueden ver también las cosas diferente. No sé, quizás muchos de ustedes tienen hijos en el colegio, en la escuela. Cuando ven que mamá, papá solamente se concentran en el problema y cuando es que nos concentramos en el problema, en la dificultad, a veces enfrentamos situaciones que no son tan agradables en el hogar. Y los hijos van a la escuela y muchas veces no logran obtener notas altas. Tal vez el comportamiento no es el más adecuado porque van también sobrecargados a la escuela, porque ellos también piensan y ellos también sufren, porque saben que papá y mamá quizás no están bien, porque quizás saben que hay algún abuelo, alguna abuela que está pasando por un momento difícil y siente que no hay esperanza. Bueno, quiero decirles que cada uno vio de acuerdo a la medida de fe que había en su corazón. Dios prometió que esa tierra sería la tierra del pueblo. Los que no creyeron nunca pudieron obtenerla, nunca pudieron heredarla, y sus cuerpos fueron sepultados en el desierto. Allí está la diferencia. Yo quisiera ser siempre una persona que ve las cosas desde la perspectiva de una hija de Dios, conservando en mi corazón la esperanza y albergando que las cosas con la ayuda de Dios se pondrán mejor. Hermano, no importa, no importa si en algún momento te has sentido así. Dios entiende lo que nosotros muchas veces pasamos. Es que podrías decir, estoy pasando por un momento de dolor, nadie me comprende, nadie me entiende. Quiero decirle que hay un Dios que sí te comprende, que hay un Dios que sí entiende tu situación, que hay un Dios que se preocupa por ti, por lo que estás pasando. Al igual que Caleb y Josué, apóyate en las promesas de Dios. Clama a voz en cuello y dilo siempre, con Dios de mi parte, los comeré como pan. Con Dios con mi parte saldré adelante. Con Dios con mi parte, este problema es chiquito. Este problema no es nada, porque porque usted está en las manos de Dios. Recuerda, es que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada difícil. Y tu situación y mi problema y mi enfermedad o cualquier cosa que puedas estar pasando, que lo ves tan difícil, ¿verdad? Está en las manos de Dios si decides confiar en Él. Quiero terminar diciéndoles que es hora de ver las cosas como las vio Josué y Caleb. Sí, está bien. Puede ser que estés pasando por el momento más difícil de tu vida. Es posible que estés pasando por un momento de depresión y sientas que no vas a salir de allí. Pero Josué y Caleb nos enseñaron o nos muestra, según la palabra de Dios, que con Dios todo es posible. Es hora de ver, es que Cristo está más cerca de nosotros. Es hora de confiar en el Señor. Es hora de ver que su palabra es viva y eficaz cuando nosotros la albergamos en nuestro corazón. No es, no es hora de ver lo que yo no puedo hacer, hermanos, sino lo que con la ayuda de Dios podemos hacer. Ni siquiera es hora de pensar en afligirnos. Hay que confiar en el Señor. Si llegan pensamientos negativos, si llegan pensamientos que abruman tu mente, hay que creer que con la ayuda de Dios todo será posible. Nuestra mente necesita invadirse de pensamientos, de promesas de Dios. Los estudiosos dicen que si es necesario colocar en nuestro hogar, en las paredes, en lugares específicas, en su trabajo, en su oficina, en la cocina donde estás colocando, preparando tus alimentos, mensajes, promesas, frases de las cuales recuerdes, no estás solo, hay que seguir adelante. Y tal vez es hora, querido hermanos, de consagrar nuestra vida a Dios, de vernos más consagrados, más comprometidos, con más oración, con más estudio de la palabra, con más espíritu del Señor en nuestra vida,
con más espíritu misionero. Y es que cuando nosotros hacemos algo por los demás, nos olvidamos muchas veces de nuestra dificultad. Así que recuerda estas dos cosas importantes. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créalo, hermano. Muchas veces lo hemos leído tal vez rápidamente. No, hoy es un día para creer. Todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Hay un texto maravilloso también y quiero dejarlo en sus mentes, Hebreos 12:2, y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. No perder de vista esa fuente maravillosa. No perder de vista a Jesús en medio de las dificultades o las promesas. Recuerda que lo que piensas, eso eres. Que el Señor nos ayude con nuestros pensamientos, que Dios nos ayude a ser también una influencia poderosa aún cuando las cosas no están bien. Así que quiero dejar una frase y vamos a orar, una frase para ustedes en esta mañana que dice, Señor, ayúdame a creer que tus promesas para mí se cumplirán en este día. Amén. Créanlo Sí. con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Amén. Nos quedan Sí, 2 minutos. ¿Alcanzamos sí, a orar? hermana. Sí, claro Oremos. que sí. Gracias. Listo, oremos. Bendito Padre Celestial, damos gracias a ti. La honra sea solo para el Señor. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra podemos sentir que estás a nuestro lado. Dios mío, ayúdanos. Permite que tu palabra, que tus promesas sean una ayuda eficaz en la vida de cada uno de los presentes, que los hermanos puedan sentir, Señor, que no están solos y que en medio de la dificultad y los problemas y lo que puedan estar pasando, puedan ver las cosas diferentes porque sabemos que Dios está con ellos. Gracias por escuchar. Amén. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermana Martita. Gracias por compartir tanta sabiduría. Gracias a las 33 personas que estamos conectados, porque hemos escuchado y si hemos escuchado lo vamos a poner en práctica. Muchas gracias. Dios la bendiga y la siga utilizando para su obra maravillosa. Amén. Muchas gracias. Amén. Ver. Dios la bendiga, mi hermana. Gracias. Gracias. Bendiciones. Amén. Pues, Amén. gracias a ustedes.